Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Orlando, ¿cómo estás? Bien, gracias, Inge. ¿Cómo está usted? Bueno, vamos entonces a aguardar un momento mientras se incorpora el resto del curso, paulatinamente. Vamos ahí. Ya vamos por 9 integrantes, incluyéndome a mí. Estimados, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo le va, Inge? Buenas tardes. Buenas tardes, López. Estimados, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro encuentro virtual de la semana 11 de teoría electromagnética correspondiente para los paralelos A y B. ¿Sí? Así, nuestro tema de hoy será el correspondiente a inductancia. Buenas tardes. A la inductancia electromagnética. Bien. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla para pasar la asistencia del CIGE. ¿Sí? Estamos 18. Mientras conecto, bueno, espero que se vayan sumándose más a la... Bien, nuestra semana 11, 16 de junio del 2020. Bien. Tenemos un grupo numeroso, gracias a Dios, y constante. Vamos a ver, estamos 22. Nos falta un poco más. Comenzamos 18:05, la parte de la asistencia. Bueno, puedo comenzar con clase y después en el transcurso nos vamos a tomar la asistencia. Bien, comienzo entonces con la asistencia, por favor, atento. Acero. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes, listo. Andrades, Richard. Andrades, Richard. Balboa, Daniel.
Necesitamos por el chat. Aquí veo al Balboa, sí, ya. Daniel, listo. Y buenas tardes, con problemas de conexión. Sí, estoy viendo. Aquí estoy visualizando. Magister, buenas noches. Buenas Buenas tardes. noches, Vinicio, ¿cómo estás? Todo muy bien, Magister. Qué bueno, gracias a Dios. Sí, Buenas entonces, tardes, buenas tardes. Balboa Inge. Estoy con problemas de conexión. Bien, está bien, Balboa, no hay problema, ya tenemos acá. Sí, de todas maneras vamos a compartir pantalla para que visualicen. Ustedes Gracias, también. Inge. Sí. Entonces, cero está. Andrade, ¿ya se incorporó? Sí, profe, acabo de conectarme, estaba con problemas de internet, justo acabo de ingresar. Perfecto, listo, aquí estamos. Estamos Gracias. visualizando, ¿bien? Listo, Balboa también. Beltrán, Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Presente. buenas tardes, Beltrán, listo. Bueno, lo vi por allí conectado. Buenas noches. Buenas noches, listo. Campo Verde, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches, listo. Cárdenas, Presente, profe, buenas. buenas, listo. Listo, Eri. Chinchín, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches, listo. Contento. Alex, Inge, buenas noches. buenas noches, listo. Couser, Isaac, Presente, Inge. listo, Presente. perfecto. Collago, ¿Cómo le va, Inge? Presente. ¿cómo está Johnny? Listo. Crespo, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Leonardo, listo. Garzón, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, listo, Cristian. Gómez, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes, listo, Fabián. Lascano, ya sé que está por ahí, pues estuvimos conversando. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, listo, Orlando. Yaganate, Inge, buenas tardes, presente. buenas tardes. Luis, en lo que pueda, para Luis, para todos, que no tenga fotos en el CIE, colóquenla, por favor, ¿sí? López, que me por Presente, ahí. Inge. Listo, López. Maldonado. Me dice Terán que no se escucha, pero me dice Pozo que sí se escucha. Puede ser problema del volumen de tu audio. Bien, Maldonado, presente me dijo, ¿cierto? Marmolejo. Marmolejo. Bien. Marquines. Ajá, dígame. Disculpe, Andrés Orozco, no sé si es que ya pasó, Inge. No, no he llegado a Orozco. Ya, gracias, Inge. Presente, Marquines, Inge. Listo, Marquines. Ya vamos a esperar que están visualizando allí. Un momento, usted está visualizando que está cargando allí la página directamente desde el CIE. Inge, buenas noches, disculpe. Tuve un temita con el audio. Terán, para que me ayuden a lista. Perfecto, Sí. Terán. Ahora, aún no he llegado hasta allá, pero ya me escucha bien entonces allí. Sí, ya la escucho. Antes estaba con un problema del audio. Muy amable. Perfecto.
Bien. Marquín está presente. Moreta. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, listo. Núñez. Núñez. Marmolejo no quería acá. Vamos a esperar si Núñez se incorpora dentro de. Veamos, Núñez. No quiere acá de los cambios. ¿Vale? Bien. Orozco me había dicho por ahí que estaba. Pero que... Listo. Payo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, listo. Pozo, sé que está por allí. Tuvimos. Presente, Inge. Bien. Quinapaxi, Freddy. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Freddy. Acá, ajá. Quispe. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, listo. Segura. Inge, el señor Segura me acaba de manifestar que no puede ingresar a la plataforma, que tiene problemas con el internet, que apenas se conecte ya se va a comunicar. Perfecto, entonces vamos a dejarlo presente y ahí lo visualizo. Inge, muchas gracias. Perfecto. Terán, ahora sí, ya estás acá. Sí, Inge, muchas gracias, presente. Listo. Traves. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, listo, Pablo. Vamos a nuestra segunda lista. Troya. Troya, bueno, vamos a dar un espacio. Tuston. Presente, profe. Troya dijo que tenía unos problemas de conexión que ya se Sí, porque hay problemas. Esta misma página está presentando. Listo, Tusto. Vázquez. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, listo. Zavala. Presente, buenas noches. Buenas noches, Zavala. Zambrano. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Rubén, listo, perfecto. Bien. Entonces, dejo de compartir acá. Y entonces, nuestro tema de hoy, lo correspondiente a inductancia, voy a pausar el video para optimizar los recursos, en vista de que el internet no está muy bondadoso el día de hoy. Bien, nuestro tema de hoy, inductancia. Correcto. Recuerden, habíamos visto en el tema anterior lo relativo o recordando acá el tema 10. Habíamos hablado de nuestros campos magnéticos. Campo magnético, habíamos hablado de nuestra ley de Biot-Savart, ¿sí? Biot-Savart. Habíamos también nuestras ecuaciones de Maxwell. ¿Correcto? Habíamos denotado nuestro flujo magnético que lo anotamos como B mayúscula. ¿Y sus unidades cuáles eran? ¿De flujo magnético? Tesla, dije, Weber sobre... Tesla, ajá, y el Tesla era igual a Weber sobre... metro cuadrado. Metro cuadrado. Bien.
Y teníamos intensidad de flujo magnético que era, lo denotamos como H mayúscula, ¿cierto? Y su unidad era el Weber, ¿cierto? Porque era de forma lineal. Perfecto, habíamos trabajado aplicando nuestra ley de Biot-Savart, sabíamos que la corriente no era más que la intensidad eléctrica, no era más que un integral de nuestra densidad de corriente por su diferencial de superficie, que era lo que habíamos trabajado. Bien, donde esto era densidad de carga, o densidad de corriente, no, densidad de corriente. Y era Coulomb sobre metros cuadrados. Habíamos hablado también de las velocidades de los portadores libres. Bien, correcto. Hoy veremos entonces lo referente a la inductancia. Seguimos trabajando nuestra ley, nuestra ecuación de Maxwell. Recuerden que esta es nuestras ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. El electromagnetismo. Bien. Así que, ¿qué entendemos por inductancia? ¿Quién cree que entendemos por inductancia? A ver, ¿quién puede aportar a la dinámica de la clase? Orlando, cuénteme, ¿qué entendemos, qué entiende usted por inductancia? Su punto de vista. Inge. López, o bueno. Ah, bueno, Orlando. Un sistema físico. Ajá. La inductancia es lo que ejerce un sistema físico, hablando de los transformadores, que son la inductancia que ejerce un campo magnético. Exacto, entonces la inductancia es aquella que está generada a través de una circulación de energía de corriente y está creando un campo magnético, ¿cierto? Inge, puede ser un cambio de corriente de un inductor. Un cambio de corriente de un inductor. Nosotros tradicionalmente un inductor lo denotamos de esta manera como L, ¿cierto? Y el inductor, la ecuación característica del inductor era... Gloria, buenas tardes. Terán, diga, levantó la mano, cuéntenos. Inge, también podríamos decir que es como una propiedad que tiene un circuito para resistir algún tipo de cambio de corriente. Propiedad que tiene un circuito para resistir a un tipo de cambio o en función a esa variación de energía del cambio. En su cambio de potencial. Aquí Pozo nos dice propiedad de los circuitos eléctricos por las cuales produce una fuerza electromotriz cuando varía la corriente que pasa por ahí. Entonces ahí estamos hablando una fuerza electromotriz llamada FEN, fuerza electromotriz. Bien. Puede ser la relación entre el flujo magnético y la corriente, Inge, a través de una bobina. La relación entre el flujo y la corriente. La ecuación de la bobina, sabemos que L es igual a su diferencial de la corriente con respecto al tiempo, ¿correcto? Corriente, paso de flujo de energía de corriente con respecto al tiempo. Todo están en ese orden de ideas. ¿Sí? Así que, veamos lo que tenemos, lo que tengo acá. Fíjense, variación de la intensidad de corriente, diferencial de la corriente, que produce un flujo magnético variable, que da lugar a, como decía Pozo, a una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz es un voltaje
inducido. Y una corriente eléctrica que se opone al flujo de la corriente inicial inductora. Es decir, tiene sentido contrario. En resumen, la autoinducción es una influencia que ejerce un sistema físico, como decía Orlando. Piensa que todos estaban acertados. Sobre sí mismo, a través de campos electromagnéticos variables. Claro, ¿por qué variable? Fíjense la ecuación, depende en función del tiempo. Bien, entonces eso es lo que la inductancia me está generando, es una fuerza electromagnética. Bien, variable, un flujo electromagnético. Así que una pequeña introducción, no la voy a leer, lo que, ¿sí? Lo llamada fuerza electromotriz, FEM o tensión, bien, es puesto un campo magnético. En sí, fíjense lo que, en resumen, de manera gráfica, lo que tenemos allí, tenemos una espira, bien, tenemos una espira donde hacemos circular, hacemos fluir una corriente, bien, y ella va a generar un campo magnético. Y esto es una fuerza electromotriz inducida. Bien. Si esto lo enrollamos a través de un núcleo de hierro, si tenemos este núcleo de hierro, bien, que sería un embobinado motor, y fíjense, hacemos pasar. ¿Qué tenemos? Tenemos a través del núcleo una fuerza electromotriz que si nosotros queremos colocar un elemento, ¿qué hacemos con esta fuerza electromotriz cuando pasamos o cortamos el flujo? Hacemos que él se desplace, bien sea horizontal o en nuestra disposición vertical. Bien. Estas vueltas las llamamos espira. Bien, entonces esas espiras, estas vueltas se llaman espiras y pueden tener n cantidad de vueltas. Es lo que me está generando, me está dando nuestra aceleración al producto para que se pueda producir nuestro campo electromagnético. El tercer sentido, ahora con una relación mucho más estética que la que acabo de dibujar, fíjense, acá tenemos una espira de n vueltas, bien, de n vueltas, fíjense que la espira tiene n vueltas, bien, de n vueltas, y a través de ella, dentro de ella está circulando un flujo magnético en función del tiempo, el cual ese flujo es constante, donde aquí tenemos nuestro flujo, y ese flujo es constante porque constante en función de quién, del número de espira de la vuelta, y dependiente de t, claro, si cortamos, incrementamos o disminuimos nuestra cantidad de corriente que hacemos circular por la espira. Por lo tanto, fíjense que el flujo común a todas las vueltas es variable con el tiempo. Varía en función de t. ¿Y por qué varía en función de t? Por la variación que podemos de nuestra corriente acá. Por lo tanto, el voltaje de autoinducción, como tenemos acá, nuestro voltaje de autoinducción está dado por la siguiente ecuación, menos el número de vueltas que tiene la espira por su diferencial de flujo con respecto al tiempo. Y este voltaje va a ser variable en el tiempo. Bien, dependiente aquí constante, pero va a depender en función de t. Voltaje, voltaje de autoinducción. La autoinductancia de la bobina, por lo tanto, L, es autoinductancia, fíjense que entonces es el positivo, acá se está oponiendo, por eso el signo negativo, como decía en la definición anterior, y acá, fíjense, va a ser dependiente de quién,
va a estar en función de la corriente. Función de la corriente. En nuestro flujo, en función de la corriente. Las unidades de la bobina, el Henry, y un Henry no es más que un Weber por ampere. ¿Correcto? Entonces sabemos que B es Weber sobre metro cuadrado. Bien. Y tenemos que un Henry no es más que Weber sobre metro. Correcto. Y el ampere, recordando, el ampere es igual a carga sobre segundo, sobre unidad de tiempo. Bien. Por lo tanto, podemos reescribir una en función de la otra para nuestra ley de Faraday como el voltaje de obtención igual a la menos inductancia en función del tiempo. ¿Correcto? ¿Correcto? Bien. Esto para saber nuestras aplicaciones. Fíjense, inductores e inductancia. Bien. Un inductor, también llamado inductancia, está conformado por conductores separados por un espacio vacío, con una disposición tal que el flujo magnético de uno enlaza al otro, es decir, que es un sistema de cascada, uno en función del otro. Por lo tanto, lambda para la bobina no es más que el número de vueltas de la bobina por el flujo magnético. Y otras disposiciones diferentes a la bobina, digamos que un conductor es igual, lambda es igual a el flujo magnético. Por lo tanto, la inductancia del inductor lo podemos definir como L es igual a lambda dividido para la corriente. Donde lambda, fíjense que lambda va en función de la disposición, o es bobina o es otra disposición. Es decir, que nosotros podemos tener que L es igual nuestra inductancia de N de phi sobre I, o inductancia es igual al flujo sobre la corriente. Bien. Algunas formas estándar. Vean. Una sección toroidal cuadrada donde la ecuación característica de la inductancia, aquí lo tenemos. Bien, por la permeabilidad magnética en el vacío, por el número de vueltas de ella elevado al cuadrado, por la sección A dividido sobre 2pi, multiplicado por su logaritmo natural de la diferencia de las radios, o si en forma de dona. O si tenemos dos conductores, estos son conductores, cables, conductores, separado a una distancia de, y fíjense que la condición es que D es mucho mayor, más grande la separación que el diámetro, bien, que la sección transversal, el radio del conductor. Y aquí tenemos su. Acá lo que nos tenemos, fíjense que esto sería su inductancia por longitud, por metro. Inductancia por metros. Metros de cable, o metro de conductor, por cada metro. Bien, por cada metro. De esta manera o de esta otra manera. Conductores cilíndricos paralelos con un plano a tierra, miren. O bobinas de una sola capa con núcleo de aire o de varias capas. ¿Sí? Ustedes ven que nuestras bobinas van, fíjense las unidades micro, Henry. Las ecuaciones características.
Esto es lo que habíamos visto en el capítulo anterior. Se trataron las leyes fundamentales que rigen la electrostática y a la magnetostática. Bien, la fuerza eléctrica a partir de nuestra ley de Coulomb. Las leyes de Maxwell, las que ya la vamos a refrescar. Y fíjense en qué año el señor trabajó en función de ese es su periodo de trabajo de sus condiciones de las leyes de Maxwell. Acá vemos nuestras 4 ecuaciones características de Maxwell, nuestra ley de Gauss para la intensidad, esto es H, intensidad de campo magnético, para el flujo magnético, para la intensidad de campo magnético, para el flujo del campo magnético, vean, bien, la ley de Faraday, donde tenemos nuestra ecuación parcial de la integral de superficie del flujo por su diferencial de superficie y la ecuación del Ampère-Maxwell, que sería nuestra ecuación combinada. La ley de continuidad de Maxwell, acá la tenemos en función de la carga. Y esto es lo que habíamos visto en nuestro encuentro anterior. Bueno, lo que nos tenemos acá, entonces sería nuestro problema allí planteado, el cual nos indica que obtener la inductancia por unidad de longitud de ese conductor coaxial y la energía almacenada en dicho campo electromagnético, ¿cierto? Lo que nos están pidiendo, lo que están pidiendo, no, la inductancia sobre unidad de longitud. Esto es lo que nos están pidiendo, ¿correcto? Bien. ¿Preguntas hasta el momento? No, Inge. Bien. ¿Cuáles son nuestras condiciones iniciales que podemos extraer de allí? Condiciones iniciales. ¿Cuáles serían? Fíjense, tenemos, esto es lo que nos piden, a decir que nos va a dar, las unidades van a ser Henry sobre metros, ¿cierto? Así que, fíjense, tenemos un cable coaxial acá, donde tenemos un flujo magnético constante, acá tenemos nuestro flujo magnético, nuestros radios A y B, y fíjense cómo está fluyendo nuestra corriente acá, por unidad de longitud. Bien. Por lo tanto, ¿qué tipo de disposiciones es esta? Copio aquí. Tipos de disposiciones. ¿Es una bobina? ¿Es una bobina? No. Es un cable, ¿cierto? Es otra disposición. ¿Recuerdan que yo decía que L era igual para bobina, lambda igual a bobina o otras disposiciones? ¿Recuerdan? Por lo tanto, la inductancia era igual a ¿quién? A lambda dividido para la corriente. Bien. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Bien.
Así que, recordando de lo que habíamos visto, H y B. ¿Quién era H? H no es más que la corriente. H sabemos que es intensidad de campo magnético. La corriente dividido para 2pi por el radio, dirección a su phi. Y el campo y el flujo de campo magnético B no es más que la permeabilidad del medio magnético por la corriente sobre 2pi por L. Dirección del flujo magnético a su phi. Bien. Ley de Biot-Savart. ¿Recuerdan? Bien, entonces, nosotros debemos de determinar quién es lambda. No sabemos quién es lambda. Debemos de determinar lambda para esa disposición. Piense que nos dice que para otras disposiciones. Y otras disposiciones sabíamos que era, y otras disposiciones, este señor correspondía a quién? Al flujo, ¿cierto? Veamos, miren. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Pozo. Sí, Inge. Pozo. Sí, Inge. Bien. Aquí estamos, aquí estamos. Bien, entonces, por favor, para obtener lambda, ¿quién sería? ¿Cómo podemos nosotros obtener lambda? Y aquí está el punto central. ¿Cómo nosotros vamos a obtener lambda? Bien, si nosotros vamos acá a un cable coaxial, veamos que para un cable, para un conductor separado, fíjense, un conductor separado, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Esta condición, ¿cierto? Pero para nuestro caso es un conductor dentro de otro conductor separado por una chaqueta. Entonces ya esto nos está dando una idea. Bien. Así que lambda no es más que mi integral. Integral de superficie del campo, del flujo de campo magnético por su diferencial de superficie. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí o no? Bien, porque no conocemos el flujo magnético, nos está diciendo que es constante, pero no lo conocemos. Debemos determinar este lambda, recuerden que este lambda a la postre va a ser el flujo magnético, este que tenemos acá, ¿cierto? Como eran otras disposiciones, este lambda va a ser flujo magnético sobre la corriente. Bien, pero este no lo conocemos. Así que lo determinamos por acá, como una integral de superficie, integral doble, ¿correcto? ¿Quién va en el campo magnético? ¿Quién es el campo magnético? El flujo de campo magnético. Y mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Dirección, él se está moviendo en phi, pero ¿quién es mi diferencial de superficie? De este señor. Porque esto es, él se está moviendo, pero ¿cuál sería mi diferencial de superficie? ¿Quién me indica? R seno de phi por... Veamos, a ver, Orlando, el flujo se mueve en esto, pero esto es el flujo, el flujo de campo magnético, ¿cierto?
Pero fíjense, tenemos una diferencia de radios aquí de A y de B y se está moviendo, fíjense, ¿en dónde se está moviendo la corriente? ¿Dónde se está moviendo la corriente? ¿Qué tipo de coordenada es esta? ¿Qué tipo de coordenada? Circulares. Cilíndrica. Dice. Cilíndrica. ¿Y las coordenadas cilíndricas vienen en quién? En R, en teta, perdón, R, phi y Z, ¿cierto? Sabemos que el campo está aquí. Bien, el campo está aquí. Si el campo está aquí, ¿qué me queda? ¿Qué me queda para la superficie? R y Z. R y Z. ¿Todos entendieron? ¿Todos saben de dónde sale ese diferencial de R, diferencial de Z? ¿Entendió? Pero Inge estaba en la tabla 1.1. Ah, en la ¿Me puede tabla repetir 1. esa parte? En la tabla 1.1, que tienen que tenerla a la mano. Allí. Ya, chévere. Ya, perfecto. Simplemente lo estoy deduciendo, pero en la tabla está directo, como dice Orlando. Bien, ahora, ¿quién me apoya para los límites de integración? Para R, el más interno, No, entonces R se está moviendo entre quién y quién. de 0 a A, ¿no es eso? O de A a 0. De A a B. Miren, de A A ver. a B. De A a B. Bien. Estos son los radios de A a B. Límite de integración de A a B. Y voy a... No serían dos límites, Inge, perdón. El uno de 0A y el otro de AB. No, porque él está, fíjate, este es el medio. Y él está el interno y acá al externo. ¿Está viendo? Se está moviendo en esta parte. Para el radio tenemos esto de A, B, fíjate que lo estoy colocando con negro aquí, negro acá, ¿cierto? Y Inge, sí. y el otro para Z. En R se está moviendo A y B en R. Y esto es la parte del radio, fíjate, esto es el radio. ¿Okay? Y en Z es esto. ¿Sí? Z es esto. Bien, ¿quién se está moviendo en Z? ¿Quién se está moviendo en Z? De 0 a L. De 0 a L. Bien, a ver qué me dice acá en el chat. De 0 a, ajá. De A a B y de 0 a L. Ahí ya tenemos nuestro límite de integración. ¿Correcto? Entonces, sacamos nuestras constantes fuera del integral y decimos que ella sería I sub 0 por I de 2pi y esta integral entre 0 y L es entre A y B entre A y B, ¿de quién? De 1 sobre R, 1 sobre R, diferencial R, diferencial. ¿Cuánto da esta integral, por favor, mis estimados? ¿Cuánto da este resultado? Logaritmo natural. Logaritmo natural. Entonces toda esta nos está dando logaritmo natural de B sobre A ya integrado, ¿cierto? Sí. Y a esto lo vamos a integrar interna de 0 a L. Bien. Así que me paso a mi próxima página. Retomo para tener espacio. Habíamos dicho que teníamos
que lambda era igual al flujo y que era igual a la integral a mi sub 0 por la corriente sobre 2pi integral de 0 a L por integral de A a B de 1 sobre R diferencial de R diferencial de Z, donde teníamos que esta integral, logaritmo natural de B sobre A, estaba quedando integral de 0 a L, logaritmo natural de B sobre A. Aquí tenemos la constante de B sobre A diferencial Z, donde acá tenemos que sería mi sub 0 por I sobre 2pi, logaritmo natural de B sobre A es constante, sale y multiplica la integral entre 0 y L diferencial de Z, donde esto es Z evaluado entre 0 y L, ¿cierto? Así que esto tenemos mi sub 0 por I sobre 2pi. ¿Esto va a ser igual a quién? Va a ser igual a L, ¿cierto? Va a ser igual a L por el logaritmo natural de B sobre A. Bien. Logaritmo natural de B sobre A. Y esto es igual a lambda. Esto es igual a lambda. Tienes que agregar 93 líneas, o 90 líneas. ¿Perdón? Por lo tanto, nos están pidiendo la inductancia sobre unidades de longitud. Y esto es igual a lambda sobre I. Así que nos está pidiendo L sobre unidades de longitud. Nos va a quedar en Henry por metros. Henry metros. ¿Bien? Henry metros, así que, ¿cuánto vale lambda? Lo que tenemos acá. Mi sub 0 por la corriente sobre 2pi tenemos mi sub 0 por la corriente sobre 2pi logaritmo natural de B sobre A. ¿Dividido para quién? Para la corriente. ¿Cuánto me queda entonces, por lo tanto, lambda? Y lo voy a hacer en otro color. ¿Cuánto me está quedando lambda? La inductancia por unidad de longitud va a ser igual a quién? Va a ser igual a mi sub 0 sobre 2pi. Ya aplicando extremos con extremos. ¿Bien? Yo ya cancelé el I. Ah. A que le cancele el I porque ya quedó. Se cancela el I como está aquí, ¿cierto? Como lo cancelé en rojo. Del logaritmo natural de B. Y esto es Henry metro. Y ahí tenemos la solución al problema. ¿Se entendió? Sí, Inge. Perfecto, gracias López. Orlando, ¿se entendió? Inge, no le falta L. No me falta L, me falta L, claro, me falta L, esta L de aquí, que me la comí, no la coloqué aquí, ¿cierto? Por L. Por L. ¿Y qué pasa esta L? No falta L. No falta L. No falta L. ¿Por qué no falta L? Bien, porque me están pidiendo
la inductancia por unidad de longitud, ¿cierto? Sí. Recuerden, a ver, Orlando. Le despejó o sea, Sobre I. Y la aquí tiene una L, la pasé para acá, ¿cierto? Ah, ya dije. Sí. Entonces esta L pasa para acá, que es esta L que tenemos acá. Bien, esta L. Vamos a ponerla eliminamos aquí, vamos a colocarla acá. ¿Sí? Ahora sí, ahí nos falta la L, porque está por unidad de longitud. Gracias por la acotación. Preguntas, dudas. Oso, ¿estamos de acuerdo? Chin chin. De acuerdo, Inge. Otro ejercicio, otro ejercicio. Zambrano. Sí, profe, hagamos otro para que refuerce. Ah, yo, ustedes. Bien, Todos. hagamos otro. Vamos a plantear otro entonces. Es como que no gusta esa palabra que digo, vamos a plantear otro. Un circuito circular formado por n vueltas de alambre conductor que está en un plano XY, con el centro en el origen de un campo magnético especificado por el campo magnético, vean, B sub phi o B sub 0 coseno de pi r sobre 2b dirección a sub phi seno de wt. Bien, entonces aquí B sub 0, B va a ser igual a B sub 0 coseno de W, perdón, de pi R sobre 2B por el seno de WT. Bien, ¿dónde B es el radio del circuito y W la frecuencia angular? Determinen la fuerza electromotriz del circuito. Bien. Fuerza electromotriz del circuito. Fíjense dónde tenemos que ubicarnos. Fíjense dónde tenemos que ubicarnos. Fuerza electromotriz del circuito, la FEN. Fuerza electromotriz del circuito, tensión o tensión. Esto es si fuese nuestro voltaje de autoinducción. Bien. Pero nos están dando el campo, magnético. Si nos están dando el campo magnético, esta es la ecuación que nosotros debemos de utilizar. Bien. Entonces nos dice que es circular, la dirección de esto es a su fin, nos están pidiendo nuestra, donde el radio, B es el radio, nos están pidiendo nuestra fuerza electromotriz. Bien. Inge, disculpe una pregunta. Ajá. Pero la fuerza electromotriz ahí no es del campo por la longitud y por la velocidad. Veamos, nosotros vimos ahorita que la fuerza electromotriz, el voltaje no era igual a que menos N por el diferencial del flujo sobre y diferencial de tiempo, ¿correcto? Sí. Eso es lo que acabamos de ver en nuestro desarrollo teórico. Bien, así que nosotros nos interesa saber, este señor no lo conocemos, ¿cierto? Lo conocemos, Inge, ¿no? pero Inge, ¿Perdón? esa diferencial que puso ahí,
o sea, la derivada que está ahí, no es, como he visto, es del campo por el área. El campo por el área. El campo magnético por el área, y por eso ahí se deduce que es el campo magnético por la longitud y por la velocidad. Si tenemos que diferenciar el campo, pero fíjate que estamos hablando de manera diferencial, Orlando, ¿sí? Si tenemos que el campo magnético B por el área, pero ¿cuánto es el área? El radio B, ¿cierto? Así que Sí. deberíamos entonces ver en qué condiciones el área, ¿conocemos el área? No conocemos el área, ¿verdad? Y nos dice que el señor tiene n vueltas de un alambre conductor en un plano XY. Este es un plano XY. Bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que se está moviendo en una dirección XY, ¿cierto? Así que nosotros debemos determinar quién es flujo, no sabemos, debemos determinar quién sería nuestro diferencial de flujo. Nosotros, pues, para hallar nuestro diferencial de flujo, para todos, nosotros podemos decir que el flujo no es más que, entonces, la integral, porque es diferencial, quiero saber, pues, no es más que la integral del radio de B por su diferencial. ¿Correcto? Diferencial de superficie. Bien, que sería esta ecuación que estamos acá observando. Bien. Bien. Dije porque le decía, porque el área, por lo que decía circular, el Ajá. circuito, entonces eso ya era un conductor circular, entonces le estaba asociando a un cilindro. Entonces el área yo ya sabía que era pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. El área de un círculo es pi. No, de un cilindro. Pi por r cuadrado, pi cuarto. Pi diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, pi por radio al cuadrado. Por radio cuadrado, ¿cierto? Uh-huh. Radio cuadrado sobre 4. Y al tener esto, a ver. Por eso le asociaba esa fórmula que es la deducción de la fórmula de la ley de Faraday con la de Maxwell. Pero tenemos entonces que sacar su diferencial, ¿correcto? Ah, sí, o sea, ahí va a sacar el diferencial de toda esa ecuación de toda esa ecuación. De flujo magnético. Del flujo magnético. Bien. O la trabajamos ya directamente desde acá, que sale asociada por la superficie, sale asociada a ¿qué? Nuestra área. ¿Correcto, Orlando? Sí, lo entendí. Entonces, dice que aquí dice a su Z, él está moviéndose en a su Z. Aquí dice a su Z, ¿cierto? A su Z. Se está moviendo en a su Z. Bien. Por lo tanto, para nuestra superficie aquí, según nuestra nomenclatura, nuestra superficie. Así que, ¿cómo podemos condicionar nuestra... Acá seríamos la integral, el flujo, ¿cierto? El flujo sería la integral de ¿quién es B? ¿Quién es B? Ahora B ya sabemos que es B sub 0, coseno de pi por R, sobre 2 veces B por el seno de WT. Bien. Y eso, por su diferencial,
de superficie. ¿Quién es su diferencial de superficie acá? ¿Quién sería su diferencial de superficie? De R y de Z. De R y de Z, pero se está moviendo nada más. Dice que el campo existe en A sub Z. Este campo existe en A sub Z. Entonces, en A sub Z. ¿Y quién me estaría entonces quedando nada más allí en el plano XY? El radio, ¿cierto? El radio. Si es radio, entonces tenemos que sería diferenciar de R. Pero es circular, ¿cierto? Circular. Así que, retomando lo que había dicho Orlando, en función que era circular, déjenme ver lo que me dice acá. De 0 a B, ajá, de 0 a B, correcto, eso sería nuestro límite de integración. Pero, tengo un nombre ahí que no es de mi estudiante, me dice Maribel Jiménez. ¿Quién es? Para poderlo. Correcto, nuestro límite de integración es de 0 a B, porque es el radio va de 0 hasta B. Bien, entonces, Orlando, en función del radio, ¿cuál sería? Viene otro aquí, ¿no? Si esto tenemos, aquí tenemos nuestro radio, todo este perímetro, ¿quién es? ¿Cómo mido yo el perímetro? 2pi por R. 2pi por R. Así que 2pi por R de diferencial de R. Y de 0 a B, como había dicho. Ahí está, construido ya. Bien. Correcto. Ahora, ¿qué nos queda? Por favor, ¿cuánto sería el desarrollo de esa integral? Pregunta hasta acá, ¿se entendió? Bueno. Inge, la consulta es, ¿le considere la Z a pesar que solo dice que se mueve en el plano XY? Por lo que está en el... El campo magnético se mueve en Z, según otro ejercicio, según otras condiciones iniciales. Pero el alambre tiene de vuelta ¿en qué? En un plano XY. ¿Y quién está afectando en el plano XY? Nada más que el radio XY. Y Z sería, perdón, el campo perpendicular al movimiento, ¿cierto? O sea, ese es el campo general, ¿correcto? El campo general en Z. Ya, y el alambre está enrollado, tiene las vueltas, ¿existe en dónde? En este plano XY. ¿Bien? En XY nomás, claro. Borro acá para que se vea. Aquí tenemos el alambre, ¿cierto? La espira. Bien. Se está moviendo el XY y el campo está fluyendo así. El campo está en Z. Con esa condición característica. Bien. Entonces, podemos retomar, y si es esta superficie, fíjense, tenemos Z, tenemos Y y tenemos X. Bien. Aquí estaríamos teniendo el plano. Lo que estoy mostrando allá en el plano XY. Pero acá tenemos B en este caso. Bien, ya se está moviendo en el plano XY. Y el plano XY es para el radio. Es decir, que el alambre tiene vueltas. Y este es el señor, esto es el radio, que es ¿cuánto? B. Bien, y él se está moviendo en un plano. Por lo tanto, fíjense que son dos dimensiones, R y Z. ¿Correcto? R y Z para que se me den mi diferencial de superficie.
Con respecto a quién vamos a derivar, a integrar, perdón, con respecto a R. Bien. Así que el flujo queda, ¿quién sale constante? B sub 0. ¿Quién más sale constante? 0WT. Bien. Sí, porque no está siendo afectado. Y a la final entre 0 y B. ¿De quién? No, no. W sí sale constante. B sub 0 sale constante. Entonces tenemos que 0 y B de coseno de pi por R sobre 2B seno de WT. Esto se mantiene constante, seno de WT. ¿De quién? De 2pi por R. El 2pi puede salir perfectamente afuera. Tenemos aquí 2pi de B sub 0 de R diferencial de R. Y ahí lo que tenemos que evaluar es a integrar. ¿Cuánto daría esa integral, por favor? Recuerden que ese lo vamos a evaluar entre 0 y B. Beltrán, ¿se entendió? Campo Verde. Magister, ¿por qué no le sacó el 2 también? No lo saqué, aquí lo saqué también, acá. Pero el 2 debajo. Ah, es que es coseno de pi r sobre 2b. Ya. Está dentro Claro, del ángulo, es como si fuera en argumento, parte del sí. ángulo. Está, Entonces, ya. mire, está aquí, vea. Acá. Bien. Ya. ¿Cuánto daría esa integral? Por favor. López. ¿Están trabajando en ello? Sí, Inge, estoy en el trámite. En el trámite. Quispe. Gómez. Salud, profe. Por favor. Yo tengo acá el resultado, quiero a ver si se parece al que ustedes tienen, que pueden desarrollar. Vamos a dar unos minutos para que desarrollen y verificamos. ¿Correcto? Voy a dar unos 5 minutos. O unos 8 minutos.
Bien, ¿cómo vamos? Le voy a mostrar entonces acá el resultado que Ya dije, ya saqué. ya sacó. Cuénteme, dígame, dícteme, o quiere que le comparta la pantalla. No, difícil es eso. Esto es difícil, ¿verdad? Así que no vaya a ponerme la evaluación del profesor ese garabato. Es difícil. Esto es una maestría, escribir con esto. Dícteme, Orlando. O sea, era o sea, le hice primero por sustitución y después le hice por partes. Ok. Y de ahí me salió una integral de A a B, con lo que reemplacé coseno de U por U. Y Ajá. esa es una integral directa que era U seno de U por coseno de U, más C. O sea, sin los Entonces límites. me Ya, quedaría y aplicando los coseno de límites. U más C. No, ese es con la integral sería eso. Eso, no. Entonces quedaría la La integral integral sería entre de C 0 y B. y B Y ahí sí, U por coseno de U. por coseno de U más. No. No, todavía no integrar. Ajá. De ahí cuando ya integré, ahí sí me quedó U por seno de U. U por seno de U. Más, Ajá. más coseno de U, más C. Ok. Y de aquí Pero tenemos que volver el cambio para U. ¿Quién era U? U es pi r sobre 2b. Pi r sobre 2b seno de pi r sobre 2b más coseno de pi r sobre 2b más c. Multiplicado por esto, multiplicado por Y de ahí 2pi b sub 0, ¿cierto? Sí, de ahí le hace con los límites y todo eso. Pero Ok. Inge, el seno de WT ya no entra ahí, porque, o sí entra. No entra, sale. Sale, porque eso Sale. no le tomé. El seno WT sale porque eso estamos en función de R. El seno WC de WT sale. O sea, sería como una constante. Ujú. ¿Sí? Y de ahí me salía, o sea, ya con los límites y todo, era... Como dice contento, el seno ya no entra exacto contento, como estamos comentando allí. Sí, de ahí me salió una ecuación grande. Ya no le reducí. ¿Perdón? Ya no le reducí la ecuación, de ahí toca reemplazar los límites y eso. Bien, el resultado que yo tengo acá, Con que menos yo uno tengo, de tener. ajá, que menos uno. El resultado que yo tengo acá, después de desarrollar toda esta parte, sería esta. Voy a borrar acá un momento. Todo ya integrando todo. Bien, tenemos que, recuerden que es n vuelta, entonces borro esta parte que Orlando me había comentado acá. Aquí hay que integrar por parte y hacer después de la evolución de la sustitución del cambio de variable. Bien, entonces acá el flujo, ya nuestra fuerza electromotriz, la cual debe darnos en voltios, nos quedaría menos, porque sabemos que de este menos n, que multiplica a 8 y b cuadrado, que tenemos factor común de pi medio, menos 1 de b sub 0, que es una constante, por la derivada interna de W, coseno de WT. Esa sería la solución a esa parte
del integral. ¿Correcto? De todas maneras lo dejo para que puedan ver, comparar. Freddy, Inapaxi, ¿entendió? Bueno, Isaac. Inge, disculpe, no es seno de WT, no es coseno. Al último. Seno o no es coseno, porque WT, ¿cuánto? Ah, lo que pasa es algo. Sí, era seno WT, pero fíjese que aquí nos dice que el flujo lo derivamos con respecto a quién, con respecto al tiempo, ¿cierto? Sí, para que no haya voltaje. Claro, Ahí salió el y yo W no, también. fíjate lo que estoy colocando acá, Fe, en fuerte electromotriz. Entonces ya estoy, no me, porque si no, tuviera que, si aquí aparece seno WT, de ver aquí todo esto dividido para, así tendrá que ser sobre respecto a mi diferencial de tiempo, ¿correcto? Pero fíjense que no tengo sobre diferencial de tiempo. Bien, por eso es que el seno sí salía afuera y acá lo derivamos con respecto al tiempo. Bien. Inge, lo que sacó la integral es solo el phi, y de ahí hay que derivarle para encontrar la respuesta que se nos dio al final. Exacto. Sacamos la Ya. integral y esa integral, toda esta integral corresponde solamente a phi. Así que tenemos que el voltaje o la fuerza electromotriz, que es igual que el voltaje, la FEN, será igual al phi y ahora lo vamos a con respecto al tiempo. Por eso es que aquí me parecía seno WT y aquí no le aparece seno WT, sino coseno WT por la derivada interna, por eso que aparece el W aquí nuevamente, ¿cierto? Porque la derivada del seno, coseno, y la derivada interna W constante sale fuera. Entonces, W coseno WT, por el argumento, ¿correcto? Inge, una consulta. ¿Usted para el FEIN se aplica siempre la ley de Lorentz o de Faraday? Dependiendo en función de nuestras condiciones iniciales. ¿Sí? Si vemos aquí hablando con respecto a lo que tenemos acá, fíjate que aquí nos piden el voltaje de autoinducción, pero fíjate lo que tenemos aquí. Fíjate lo que tenemos aquí en función del flujo de campo magnético. ¿Correcto? Entonces, si nosotros, también nuestra ley de Lorentz nos está diciendo cuál sería la condición, la ecuación característica de nuestra ecuación de Lorentz, en función de no es esta que De la viene velocidad. ni en su cero. No me acuerdo. Por eso, pero me acuerdo que es con la ley de Lorentz sacaba esa ecuación de fuerza electromotriz. Porque la ley de Lorentz, aquí no tenemos velocidades de los electrones, los portadores de arrastre, ¿cierto? Si lo tuviéramos, ¿sí? Si tuviéramos el campo eléctrico, lo trabajamos por acá, pero tampoco tenemos la carga. Bien, entonces va en función, nosotros vamos en función de lo que se nos esté presentando como condiciones iniciales. ¿Sí? Ya muchas gracias, Inge. Tu orden. Otro ejercicio. Fíjense, tenemos una bobina de N vuelta muy larga de radio B.
como lo mostramos acá. El radio. Tiene m vueltas por unidad de longitud, en vez de ser nm. Y lleva una corriente, la corriente es esta ecuación que tenemos acá, y su 0, wt. Nos dicen que el radio es de 2 pulgadas. 2 pulgadas. La masa de la bobina es de 3000 kilogramos. Trabaja una frecuencia W de 60 hercios y su 0, 15 amperes. Obtener campo magnético dentro de la bobina, obtener campo eléctrico dentro de la bobina y obtener campo eléctrico fuera de la bobina. Bien. ¿Cuál ecuación utilizaríamos para la primera? ¿Se entiende este ejercicio? Dentro de la bobina, ¿sí? De R menor que B. Y esto es el campo eléctrico cuando R es mayor que B. Es decir, aquí y el otro aquí. Bien. Disculpe, ocuparíamos el U por I sobre 2pi sobre R. El U por I sobre 2I sobre R. A ver, anotemos por acá. La primera, un su 0 por I sobre 2pi por R. ¿Es esta, Orlando? Sí, porque si evaluamos ya el I, y ya tenemos el W. Y el tiempo, como dice, en función de la bobina muy larga en radio B, el radio también me da que es 2 pulgadas. Y el radio es 2 pulgadas. Tendría el U que es 4pi, ¿cómo es? Es 4pi por 10 a la menos 7 y el 2pi, y me faltaría solo la I, que sería evaluando el W, creo, y el tiempo, no sé si faltaría ahí el tiempo. Bien, entonces fíjese, le damos las condiciones iniciales. A ver si estamos todos de acuerdo. Una bobina muy larga de radio B tiene una M vuelta, M cantidad de vueltas, por unidad de longitud y lleva una corriente allí sinusoidal. Bien. Veamos. Orlando nos dice esta ecuación que podemos trabajar. Mostremos acá de estas ecuaciones cuál podríamos obtener. Piense, borro acá para evitar confusiones y nos queda estas 4 ecuaciones. ¿Sí? Utilizamos esta o podemos utilizar esta o podemos utilizar esta. Bien. A ver, entonces Orlando nos dice. La tercera sería. La tercera, pero la tercera estamos hablando para el campo eléctrico. Bien, esta para el campo eléctrico. Y si utilizamos esta, es para el campo magnético, ¿cierto? Sí. Sí, bien. Así que, si utilizamos para el caso A, vamos a colocarlo acá para A, estamos diciendo que el integral de B, diferencial de longitud, es igual a una condición. Bien. Pero ¿quién es esta? ¿Quién sería entonces esta condición B?
¿Quién sería B en este caso? ¿Quién sería nuestro campo, nuestro flujo de campo magnético? López. Nuestro flujo LO seno WT. Fíjense, si utilizamos esto en función de nuestra ley de Ampere, Maxwell, recordémosla nuevamente. Fíjense, tenemos aquí, esta es igual al I sub 0. Por favor, visualícenla y me la dictan al cambiarla. Sí. A ver, Inge. Visualícenla y me la dictan al cambiar la página, por favor. Bien. Ya. Bien, ajá. Ok. Entonces, vamos a cambiar la página. Así que esta, estamos hablando que sería dB diferencial de L es igual a ¿quién? Nu sub 0. Nu sub 0, la permitividad. Ajá. Paréntesis. Chica, paréntesis. Y, corriente. Ajá. Más epsilon 0. Epsilon 0. Integral de S. De respecto a dt. D con respecto a dt. D. De ds. Por ds. No copio, ya va, no entiendo. Es el suceder integral de S al parcial del campo por respecto a T. Parcial del campo por respecto a T por su diferencial de superficie. Allí, ¿cierto? Correcto. Como estamos utilizando el campo magnético, esta la tendemos que sea a 0. Porque no nos interesa, no conocemos el campo eléctrico. Y entonces esta nos va a quedar. Así que se nos convierte, esta se nos está convirtiendo en la integral de B diferencial de L es igual a nu sub 0 por I. ¿Cierto? Así que nosotros tenemos que la integral de B por cada metro, porque dice muy larga por cada metro, es igual a nu sub 0 por I, y vale I sub 0 seno de WT. ¿Bien? ¿Por quién? Por L. Aquí, multiplicado por L. Bien. Y sabemos que, entonces, ¿cuánto vale la condición de, ¿cuánto vale la condición de nu sub 0? Viento por L. ¿Cuánto vale el largo? Y una llevo de m vueltas. De m vueltas por largo. Entonces, esta m se me está en función de m. Así que B va a ser igual a ¿quién? Diferencia lineal m, que serían 3000 por I sub 0, que sería 15 amperes. Esto kilogramos. Bien. ¿Cuánto vale el índice 0? 4 pi por 10 a la menos 7. Orlando, tú lo mencionaste ahorita. ¿Cuánto vale la permitividad en el vacío magnético? 4 pi por 10 a la menos 7. Henry. Por 15 amperes de Por seno. de 60. ¿De cuánto? De 60
por tiempo. T. Y digamos que T para un segundo. Para un segundo. Si queremos. Bien. Y ese nos va a dar un valor y ese cambio, y eso nos va a dar en Weber por metros cuadrados. Bien. Y yo tengo una duda ahí. Cuando dice m vueltas, ¿no debería estar la unidad no en kilogramos, sino en vueltas? O sea, en radianes. Tiene acá. Dice de m vuelta, y m vuelta debe estar en radianes o en unidades de longitud. En radianes. Radianes. Vueltas. Pi por R. Así, o sea, en radianes o en vueltas, pero no en kilogramos. Porque eso No en sería masa kilogramos. del- Acá la masa, hay eso un es masa detalle. Aquí del debe cuerpo. de ir de 3000 vueltas. Vueltas. Para que nos pueda cuadrar. Bien. Vueltas, que a la final vueltas vienen siendo a dimensionar este caso, ¿cierto? Pues son 3000 vueltas. N vueltas. Bien. Y ahí obtenemos, aquí obtenemos, con esto obtenemos nuestra condición A. Bien. Para la condición B, ¿quién sería? Fíjense que nos dice dentro de la bobina. Dentro de la bobina. Vamos acá. No, acá. Dentro de la bobina. Hasta aquí, preguntas. Entonces, borro acá. Y tenemos el caso A. Es igual a la integral de B diferencial de L es igual a nu por I por N. Es igual a 3000 por 4 pi por 10 a la menos 7 por 15 por el seno de 60 de t. Bien, acá tengo, déjeme ver que tenía acá una seno WT. Dice, bueno. Y B, para el caso B nos están pidiendo que sea el campo eléctrico cuando R sea menor que B. ¿Sí? En la parte interna. De igual manera, ¿cuál ecuación utilizaríamos? Fíjense. Esta. Vamos a utilizar la ley de Faraday. Bien, utilizaríamos la ley de Faraday. Entonces, por favor, para que me la dicten. ¿La visualizaron? Bien. Sí. Entonces, vamos a utilizar la integral, la ley de Faraday. Aquí pongo ley de Faraday. Donde la integral cíclica del campo eléctrico diferencial de L, bien, debe ser igual a menos la parcial con respecto al tiempo de quién, que hasta ya se me olvidó. De la integral del flujo por el diferencial de D de... Y ahí ya conozco exactamente, fíjense, ya conozco esta. Bien, ya conozco esta de allí. Así que el campo eléctrico va a ser igual, moviéndose entre quién y quién. ¿Entre quién y quién se está moviendo el campo eléctrico? ¿Esta superficie quién es? ¿Esta superficie quién es? El radio. Del radio. Esta es la superficie del radio y en función de quién? De t, del tiempo, ¿cierto?
de manera temporal el campo eléctrico, así que él está de la parcial de quién. Esta condición vale ¿cuánto? Es que primero tiene que hacer la integral Inge, del flujo para después derivar. Sino que ya hicimos de arriba, no sé si sirve la misma. De esta. Del flujo, pero el flujo, pero es que está de manera lineal y el flujo aquí está de forma De volumen. de superficie, de superficie. Bien, entonces tenemos que esto debería ser igual a menos la parcial de mi integral de superficie. ¿Qué es lo que qué es lo que se requiere aquí? Fíjense, primero debemos de obtener la integral y luego vamos a sacarle sus derivadas parciales. Así que la parcial con respecto al tiempo, ¿de quién? De B de la integral de superficie de B. Bien, esta B que tenemos aquí, esta es el valor, esto sí, esta B. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? Bueno, de esta B que tenemos por su diferencial de superficie. Esa diferencial de superficie, ¿en qué se está moviendo? ¿Qué sería la diferencial de superficie? Esto es un cilindro. ¿Cuál es la coordenada para de nuestra superficie según la tabla del cuadro 1.1? Diferencial de R, correcto, ¿por diferencial de quién? De phi, ¿no? Para el campo. De phi, perdón. De phi. ¿Y aquí en el campo? El campo es esto. Con este valor. Los límites de integración. De 0 a B. Y de 0 a 2pi. Luego que saquemos esta integral, la vamos a derivar con respecto al tiempo. La derivada parcial con respecto al tiempo. ¿Sí? Y eso va a ser en función de mi integral del campo, fíjense, la integral del campo o el diferencial del L. ¿Y quién es el diferencial de L? Diferencial de L va en 2. Así que va a la integral del campo que no conozco por su diferencial de L. ¿Cuál es el diferencial de L? Diferencial del radio. Bien. Del radio. Entre 0 y R. Bien. Entonces aquí lo que tenemos que es obtener este valor, lo integramos y luego lo derivamos parcialmente y obtenemos el valor de acá, de este señor. Como no conocemos el campo eléctrico, es una constante diferencial de RR, va a ser de R. ¿Y cuánto vale el perímetro de este acá? Lo que circula, 2pi por R. Esto a la final es 2pi por R. 2pi por R. Correcto. Bien, mis estimados.
Si nosotros queremos, y puedo borrar acá para visualizar, puedo borrar acá para visualizar, que conocemos con vale A, que es la condición A, que ya lo tenemos. De forma general, yo puedo decir, sin entrar en detalle, que B es igual a mi sub 0 por N, mi sub 0 por N, por I sub 0, seno WT. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando yo voy a integrar acá, bien, va a aparecerme este integral acá. Cuando yo integro aquí, integral de 0 a 2pi, integral de 0 a r, db, todo esto lo que va a quedar, db, diferencial de r, diferencial de phi, b va a ser igual entonces, aquí vamos a tener mi sub 0 por n, mi sub 0, ¿de quién? Totalmente esto va a salir b, seno de WT, porque no tengo R aquí, ni phi, ¿cierto? Que multiplica la integral de 0 a 2pi por 0 a R, diferencial de R, diferencial de phi. Donde acá tenemos la primera va a ser R, y esto se me va a transformar luego en integral de 0 a 2pi, diferencial de phi, donde ella va a ser 2pi. Así que tenemos menos la parcial de aquí, diferencial de t, que multiplica ¿a quién? A b. ¿Y quién es b? Bueno, b va a ser igual a r por 2pi, o 2pi r por ni sub 0. Voy a copiar nuevamente lo que tengo aquí. Por ni sub 0 por n por i sub 0 seno WT. Bien, y voy a derivar parcialmente, y esto es igual a ¿quién? Esto es igual a lo que tengo acá a la mano izquierda, esto es igual a la integral de E, diferencial de N. Bien, así que todo esto ahora me va a ser igual a 2pi por R, ni sub 0, de N, de I sub 0, derivado con respecto al tiempo de W o seno de WT. Bien. Ah, ya tenemos, pero como es negativo, recuerde, como es negativo, de este señor aquí tiene un menos. Adelante. Tenemos un menos. Es decir, que el campo eléctrico va a ser igual a este señor. Esto va a ser igual a ¿quién? Al campo eléctrico. Ahí tenemos la solución de nuestro campo eléctrico. Y el campo eléctrico, bien, el campo eléctrico tenemos esto, sale, que se mueve en R y T, porque en función del tiempo, por el perímetro, que son 2pi R. Esto aquí, no, 2pi R. Diferencial de L es igual al campo eléctrico. ¿Sí? El campo eléctrico se está moviendo acá entre el radio y el tiempo. Y aquí está. Esta es la solución. Esta sería nuestra solución. Solución B. Bien, mis estimados. Bueno, preguntas.
¿Dudas? ¿Están allí aún? Sí, Inge, no podía molestar desde que se termine la clase. Soy Troya. Entré un poquito tarde por confirmar que me haya notado, por favor. Ya está en la asistencia, Troya, porque sé que te está originando problemas con la internet. Sí, Inge, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Cómo? Debes de... Bien, Troy, Acero me preguntaba bien, Acero, fíjate que entonces lo que hice fue tomar la condición de B, fíjense, la integré con respecto a R y phi, sale la constante, todo es constante y lo que me quedó una integral simple de diferencial de R y diferencial de phi. Cuando integro la primera, me queda R y la segunda 2pi. Y esto que tengo acá es de 2pi que multiplica a la constante. Luego, como la derivo con respecto al tiempo, esta condición la derivo con respecto al tiempo, entonces el seno se me convierte en seno por la derivada interna, que es esta que estoy sacando acá, de WT. Y eso igual a el campo eléctrico moviéndose en R y dependiente del tiempo. ¿Bien? Bueno, mis estimados, tengo que ir a la próxima, a su orden, Acero. Tengo que ir al otro encuentro. Cualquier duda, ahí estamos en Magister, contacto. una consulta. Ajá. ¿Con qué libro nos guiamos para sacar más ejemplos de estos? Con lo que tenemos allí en el colgado de la plataforma. Los que están en el comienzo, todo. Con eso estoy trabajando Ya. todo. Tenemos allí en la Biblia, que es el que tenemos el PDF completo David Change. del David Chain, el David Chain. Y tenemos las parte. Bueno, voy a colocarle unos ejercicios resueltos de la parte electromagnética que le hace falta. Sí, dije, por favor. Bien. Ya, gracias, Magister. Perfecto, pues. Gracias, Magister. Tenga una excelente noche. Excelente noche. Gracias, profe. Estamos viendo en el próximo encuentro. Hasta luego, Inge. Gracias, por su Inge. asistencia. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Que pase bien. Pasen bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.